Hablar con la familia Negri, con Mario. Los Negri. Mario y los Leucos. Y los Leucos, los Leucos y los Negri. Tenemos que hacer un truco. Mucho cordobés en la mesa. Está difícil la situación. No sé, vos sos porteño. Yo soy porteño, por eso digo, ustedes tres me dan un poco de miedo. Yo cordobés por adopción, Alfredo cordobés. Claro, cordobés por adopción, pues sos entrerriano. Claro, bueno, nosotros dos cordobeses. Los dos, somos los dos únicos cordobeses. Dos cordobeses verdaderos y dos falsos. Mira, vamos a charlar un poquito de la política. ¿Por qué te dedicaste a la política, Mario? ¿Por qué él sigue tus pasos y se llama Juan Hipólito? ¿Qué significa llamarse Juan Hipólito? La relación con Alfonsín. Pero hay algo que marcó los últimos tiempos políticos del propio Mario Negri, de un sector importante del radicalismo que fue, vamos a pasar un fragmento, la parte más caliente de ese discurso en donde se dirigía a los kirchneristas de esta manera. Pero acá no hay dueños de los derechos humanos. ¿Qué se cree que son? Los que votaron la amnistía con Luder vienen a hablar de derechos humanos. ¿De quiénes son ustedes campeones? ¿Quién tiene la vara más alta en la historia? Ustedes. Ustedes con Milani. Me voy a callar. No me voy a callar. No me voy a callar. ¿Saben por qué no me voy a callar? Porque lo tengo acá. Yo soy preso de Isabel Perón y de Telledín cuando gobernaban ustedes, cuando tiraron a una generación entera con ilusiones y vienen a hablar. Hemos hecho un esfuerzo en la historia, pero ustedes no son dueños de la historia. Firmaron el memorándum con Irán para quebrar el pacto más importante de la historia que tenía la Argentina. Bien, diputado. Pido disculpas, presidente. Ojalá pudiera borrar esto, pero la verdad es que un día tiene que terminar la historia de los que quieran ser dueños de la historia. Nada más, presidente. Gracias, señor diputado. Es realmente impresionante, tanto que Juan Hipólito te has emocionado, lo habrás visto varias veces y sin embargo te has emocionado, Juan. Por eso hago política. Claro. Por su forma. Ese es Mario Negri. Es el que se controla y es más prolijo, pero es mi viejo. Ese es pasión, sinceridad absoluta, honestidad, lealtad, recto en sus convicciones, en sus valores. Y bueno, y yo he sido uno de los argentinos que también ese día se le erizó la piel cuando escuchó ese discurso y se puso, creo que, en la piel de muchos argentinos que, bueno, que tal vez por no animarse o no tener el espacio para decirlo, dijo lo que muchos sentimos. Y nos sentimos representados. Yo se lo dije, lo hablamos en familia, claro. Lo hablamos tranquilos, hoy tomando unos mates, veníamos para acá y le dije, vos dijiste algo que todos esperamos escuchar. Y creo que mostraste también que el radicalismo está más vivo que nunca, en el pensamiento, en la idea, en cómo se formó, en cómo nos formamos. Imagínense, mi cuna era roja y blanca, así que por supuesto que emociona de saber, bueno, esa es la madera con la que uno se crió y estoy muy orgulloso, por supuesto. Imagínense el pecho inflado y bueno, es un pilar, es una línea que le va marcando, una flecha insignia que uno lo va marcando para qué lado tiene que ir. Por eso uno construye con tranquilidad absoluta. ¿Y a vos, Mario, qué te pasa cuando lo ves y cuando ves lo que genera? Yo cierro todos los debates en la Cámara, tengo muchos años y soy muy estructurado, y estudio, y por la responsabilidad que tengo, la verdad que siempre tengo pasión y convicción. La verdad, todos dicen eso es un discurso. Se convirtió en un discurso, pero fue una reacción con las tripas que yo tuve. Y cuando dije lo tengo acá, no quise involucrar a todos los dirigentes peronistas o no, que han luchado. Yo hay gente que respeto mucho, inclusive personalmente, no debo ser injusto. Pero lo que tengo acá es lo que pasó en los últimos 12 años. Y tengo bronca también conmigo mismo y con mis amigos en el radicalismo. Porque los que más me gritaban, yo quería censurar la represión de la policía de Jujuy, iba a dar un apoyo, claro. Pero no te dejaban hablar y en realidad una generación joven a la que le vendieron un relato. Claro. Y en el tema de derechos humanos lo banalizaron.
El día que Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla y que después le hablaba escondida a pedirle disculpa a Alfonsín, ese día yo escribí un artículo en un matutino de acá que decía el día que el presidente se sintió Adán, que el mundo comenzaba cuando él llegaba. Y en materia de derechos humanos... Claro, porque Kirchner había dicho que nunca se había hecho tanto por Exactamente. Y en materia de derechos humanos, como la historia de los pueblos son un proceso que se construye, no comienza cuando uno llega. Y eso algún día tiene que saldarlo en la Argentina. Nosotros hemos perdido más elecciones que las que hemos ganado en el radicalismo. Y hemos cometido errores. Pero en este tema tienen que tener cuidado. En este tema quizás el pecado nuestro fue todos estos años por no querer hablar del pasado, no salir a la cancha a pelearle mano a mano los derechos humanos, porque en realidad no iba a ser una disputa de fútbol. Lo banalizaron, le metieron negocios al medio, lo sacaron del altar sagrado donde estaba. Y algunos que todavía viven y que llevaron a esa generación mía y casi tuya, Alfredo, a la ilusión de la muerte, hoy son grandes empresarios y las abuelas siguen buscando los nietos. Entonces, un chico de la Cámpora, que es diputado, después habló conmigo y yo le dije, tal vez vos no recordás Luder, pero ¿sabés quién era Milani? Es contemporáneo tuyo, Milani. Fue contemporáneo tuyo la desaparición de López. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto. Una vez alguien me dijo, ¿y Alfonsín habrá sido el presidente en el momento justo de la Argentina? Nunca sabe uno. De lo que sí estoy seguro, que si Alfonsín no era presidente había amnistía en la Argentina. Eso es lo que pienso. Y no sé si había democracia después. Y no es un acto de petulancia. Es un acto de reconocimiento histórico. Seguro. Y donde hubo gente del peronismo como Cafiero, que después se sumaron. Ahora, por favor, tienen que sacarle el odio a una generación de jóvenes que pueden ser presidentes el día de mañana, pero que creen que la historia comenzó con los Kirchner. Por favor, estaban en el estudio, haciendo juicio, haciendo plata. Y nosotros, ya antes del golpe, estábamos presos. Lo que pasa que yo nunca, Alfredo, nunca di un reportaje para hablar de cuando estuve preso. Nunca fui a dar una conferencia de cuando estuve preso. Nunca vendí un comentario sobre los dolores que sentí con mi generación cuando estuve preso. Porque creo que eso no se compra ni se vende. Eso se siente. Y pienso que el radicalismo, de ahora en adelante, no porque tenga que vivir del pasado, no tiene que abandonar la cancha en nombre de la República cuando se hable de derechos humanos, porque la Argentina salió por ruptura, con dolor. No fue como los hermanos chilenos que tuvieron que tenerlo para que haya democracia Pinochet de senador. Claro. Recién hablaba Mario del doctor Alfonsín y quiero que compartamos juntos esta foto y... Bueno, lo que significa para vos. ¿En dónde fue esa foto, Mario, con el doctor Alfonsín? Altagracia, dice ahí, en Altagracia. Sí, en Altagracia. Yo fui vicegobernador a los 33 años. 33 años vicegobernador. Sí. Por un acuerdo interno, nosotros éramos el grupo de Alfonsín. Sí. ¿Te puedo decir unas malas palabras? Sí. Para mi generación nosotros éramos los boludos. Sí. Porque no íbamos a la violencia. Claro. Porque creíamos que había otro camino. Sin embargo, convivimos con muchas juventudes políticas y creímos, Alfonsín, nosotros le debemos a Alfonsín que salvó a más de una generación, que cometieron errores en el gobierno porque era muy joven, pero el precio fue que no fueron a otro lugar. Entonces, para nosotros significa mucho. No es que con Alfonsín vamos a ganar elecciones, no, pasó. La historia es la que permite ver las cosas en su justa dimensión, pero nos marcó. Definitivamente, pero creo que fue el signo. Asociar la palabra de Alfonsín con la democracia es bastante fácil, pero ahora además se la puede asociar con la decencia. ¿Y a vos, Juan? ¿Y a vos, Juan? ¿Qué te pasa con tu generación? ¿Vos tenés 31 años? Yo creo que... yo 37, recién los cumplí ahora en noviembre. 37. Yo soy concejal actualmente, como hablamos fuera de cámara. Lo escucho hablar a Mario y creo que Alfonsín estaría tan ayornado para gobernar en estos tiempos por una palabra clave. Era una persona decente. Se hace falta tanta decencia. Y en mi generación yo, peleo mucho para que se incorporen a lo público dando un servicio. No tomar lo público, digo, como propio. No servirse de lo público. Y por supuesto que la figura de Alfonsín a mí me marcó mucho. Yo de chico, acompañado por mis viejos, por mi vieja, la queca, como le decimos nosotros,
Baluarte, mi familia, acompañadora, nos llevaba al aeropuerto a esperarlo. Y bueno, como te dije inicialmente, fue siempre nuestra nave insignia que nos marcaba. Y de compañero de hijo, lo acompañé mucho mi viejo de hijo. Claro. Y como cuento en muchas reuniones, a él le cuesta un poco más. Yo estoy más liberado, se ve que por mi generación se libera a decir... porque en varias discusiones dije dos cosas. Una suena media fuerte, pero dije, no me voy a permitir no tenerlo algún día mi viejo para decirle lo que siento primero, ni para hacer lo que es mi pasión, que es la política. Claro. Yo lo describo como, me dice, profesión de Mario Negri, no es abogado, político. Claro. Y me preguntaba a mi Juan, vos, yo soy político, porque le dedicamos las 24 horas, mucho más él. Claro. Y yo he aprendido eso. Después voy construyendo mi propio camino, lógicamente. Él enseñó, él siempre me dice cuando charlamos previo a los asados en casa, me dice, bueno, tenés una idea de lo que significa caminar con la mochila vacía. Claro. Nosotros vivimos siempre en el mismo lugar, nos conocen todos en Córdoba, cometemos errores como cualquier familia, pero caminar con la mochila vacía de haber respetado valores, de haber tenido principios, de compartir siempre tus amigos, de saber que cuando uno se confunde se puede pedir perdón. Bueno, para mí eso significa la política, y siempre de frente a la gente. No hay que mentirle, la gente y los vecinos de mi ciudad son muy inteligentes. Y bueno, y ahí vamos construyendo el camino siempre con la historia propia. Mire Changuito cómo habla. No, pues, te quisiera decir una cosa de la actualidad, porque muchos me tuitean a mí. Cuando uno te insulta, yo miro el perfil. Claro. Y te aseguro que de 90 le pego en el ojo. Ya tenemos experiencia nosotros. Tiene la cara a la frente, es así. Hay intolerancia en el mensaje. Pero me dice, si Alfonsín estuviera ahora lo sacaría patadas a usted o no. Mira, el radicalismo, por supuesto que no pudo llenar ese vacío. Pero te voy a decir una cosa, yo estoy seguro, y esto no es una petulancia, si el radicalismo no estuviese en Cambiemos, no se hubiese evitado que el populismo siga a la Argentina y que vuelva a haber justicia independiente y una transición hacia la república y la corrupción desaparezca y volvamos al mundo. Alguno puede decir es una contribución estúpida la que hicieron porque ustedes no tienen el presidente, ustedes no gobiernan, como nos dicen, ustedes son... Miren, nosotros nunca fuimos comentaristas, nos equivocamos pero siempre actuamos y a veces saltamos sin red. Y nosotros fuimos a Cambiemos desde la diversidad. Yo ni pensaba que íbamos a estar con Macri. Claro. Tienen que me diga la verdad. Lo que decidimos fue evitar lo que iba a seguir en la Argentina. Ahora ese pensamiento lo tienen que tener todos. Cuando uno busca gobernabilidad, tiene que saber también en Cambiemos que no es un problema de cantidad de cargos, sino que es un problema de compartir una idea para evitar que vuelva a la Argentina que nosotros dejamos atrás. Y eso significa hablar de política, discutir de política, mirar el mundo, hacia dónde vamos, qué va a pasar con Trump, qué va a pasar con China. ¿En qué situación nos vamos a encontrar regionalmente? ¿Qué es lo que va a pasar con la política en Argentina? ¿Qué pasa con el 30% de pobres? ¿Qué hacemos con los que están en la marginalidad, con los informales? ¿Cómo tenemos una política de crecimiento? Vos tenés un invitado que yo ayer me quedé escuchándolo en tu programa para hablar. No, porque la Argentina de la década fue la Argentina del desperdicio. Cuando nosotros vemos que crecíamos al 8%, y dio los índices de educación que dio de la Argentina, es para alarmarse. No tenemos de qué sacar pecho, tenemos que pedir disculpas. Entonces, pienso, y con esto quiero terminarte diciendo que el 2016 el gobierno trepó el Himalaya en bicicleta. Era muy difícil. Acertó mucho y también tuvo errores no forzados. Le pegó la mitad de la red, innecesariamente en algunos. Fundamentalmente en tarifas que sabíamos que se venía, y en algunas otras cosas a las que yo me opuse como presidente del interbloque. Pero creo que a partir del 2017 no hay perdón, hay que acertar, porque la gobernabilidad se afirma sobre 3 principios. Que la gente te acompañe a gobernar, que comprenda el esfuerzo y la dimensión de la crisis. Segundo lugar, tu gobernabilidad no la da solo la oposición, la da afirmando la idea con los que te juntaste. Si no, en vez de juntarte, te has amontonado. Entonces tuvimos un año muy bueno en el 2016. A la minoría la convertimos en mayoría. Se aprobaron 100 leyes. El gobierno estableció sus prioridades y ninguna ley salió sin modificaciones. Terminó la escribanía que dejó Cristina, que faltó que le festejen el cumpleaños con una ley, nada más. Y 1000 organizaciones y ciudadanos y funcionarios pasaron por el Congreso. El 2017 va a ser distinto.
viene la pelea política, la lucha política. Pero si somos capaces de poner alguna política de Estado en los 3 ejes centrales que tenemos frente a la pobreza, frente a la inflación y una política de crecimiento a donde podamos tener un desarrollo sustentable durante el 2017, creo que la Argentina se puede encaminar no para pensar quién va a ser el próximo presidente, sino para pensar que tengamos un país que incluya mucho más. Nosotros no peleamos en Cambiemos porque nos den más o nos den menos. Nosotros somos más que todo la gobernabilidad en el Parlamento. El radicalismo ha puesto su responsabilidad histórica para que haya una transición ordenada que vuelva a la República con transparencia, con crecimiento y sin pobreza. Recién cuando lo escuchaba hablar a Juan, bueno, pensaba mucho también en lo que solemos conversar nosotros con mi viejo, y en estos últimos 12 años la verdad es que dedicarse al periodismo independiente, dedicarse a la política también, bueno, siendo opositores al kirchnerismo, fue difícil y tuvo costo personal, ¿sí? Estos últimos años tuvieron muchos costos personales. ¿Vos cómo viviste eso, Juan, digamos, con respecto a tu viejo? ¿Qué costos personales en algún momento, como decía recién, lo insultaban en las redes sociales o lo agarraban? ¿Qué te pasaba a vos con eso? Es que, sí, por supuesto, me pasa y coincido con tu visión. Me pasó de chico. Yo estoy acostumbrado, tengo el cuero curtido un poco porque, como les contaba, lo acompaño desde muy chico, Mario. Primero como hijo y ahora ya como correligionario. Como correligionario y militante. Y lo estoy disfrutando ahora. Estoy recuperando el tiempo que no lo tuve de chico en esta etapa, lo cual lo disfruto muchísimo. Podemos ver la foto número 6, de paso. Seguí hablando. Diría un psicoanalista que te dedicaste a la política para estar con tu viejo. Es lo que dicen de él también. Farmacéutico no lo sé. Y vos estás contento porque como somos celeste y te dieron una satisfacción en una oportunidad. Impresionante. Bueno, impresionante los piratas. Esa foto refleja... Mario Negri, Juan y el nieto. ¿Cómo se llama el nieto? Ese es mi hijo. Cristóbal. Sí, ese es mi hijo Cristóbal. Tiene y el 4... otro nieto es Benicio y vive en Brasilia. Benicio. Alfredo, y digo, esa foto representa cómo yo siento la política, de compañerismo, de, bueno, muchos amigos que nos acompañan en Córdoba, lógicamente, en esta tarea militante de caminar los barrios de la ciudad. Y por supuesto que este año pudimos compartirlo en más oportunidades, hicimos muchas reuniones en la ciudad de Córdoba, donde Mario me acompañó en esos desafíos, y creo que eso también es lo que nos queda a nosotros en la vida, más allá de los resultados. Yo a mi viejo lo acompañé, mira, la satisfacción más grande que tengo, tanto a mi familia, tengo 3 hermanas mujeres, pero a Mario es haberlo acompañado más en las malas que en las buenas. Porque en las buenas los ves poco, andas poco, y mis cenas y mis almuerzos no eran con mi viejo. ¿Pero en qué momento la pasaste mal? Estos 12 años fueron muy duros. Hubo en muchos grupos de amigos donde dejamos de hablar de política. La famosa grieta yo la sentí en mi grupo de amigos, tal vez no tanto del colegio. Yo fui siempre al mismo colegio, la Dante Alighieri en Córdoba. Fui de jardín hasta la secundaria. Ahí tengo un grupo donde nos conocemos y tratamos de respetarnos mutuamente. Pero después en muchos grupos siempre aparece alguien que diga, no toquemos este tema, no hablemos de política. Porque fue tan viral la pasión con respecto a la opinión, y estaba todo tan sectorizado con respecto a lo que había que decir y hacer, que creo que también hubo un cambio de época. Mientras Mario recién hablaba de la posición del radicalismo, yo siempre me remonto a la convención de Gualeguaychú. Yo fui como militante, he sido militante de la Juventud Radical, he hecho toda la carrera. Todos los caminos, me ha tocado perder, he caminado en el barrio, y mi generación siempre, en el caso de Córdoba, siempre estuvimos en el barro, porque no conocimos lo que era estar en el poder. Entonces, uno cuando se cree en el barro, bueno, creo que aprende mejor, y después aprender de eso para después no cometer los mismos errores. Pero esa convención, se lo juro por mi hijo, que sentí que marcaba un momento histórico, porque después se terminó dando por la discusión, no nos perdimos un minuto, fueron horas y horas de debate, y debatí con muchos amigos radicales. Los radicales debatimos en serio, no es verso, no es chamullo, debatimos en serio. Profundamente. Y creo que ese día que salimos, nos hablamos con Mario, los dos cansados. Digo, viejo, creo que sentía casi cosquilleo, ¿viste? Cuando te gusta la primer novia, bueno, así. y eso lo trasladó. Entonces, trasladado a tu pregunta, yo trasladé también a mis amigos. Pero sí hubo una grieta, hay mucha violencia. A la violencia, como siempre decimos, yo no le respondo con violencia. Trato de poner la cara. Y en mi trabajo como concejal,
pongo la cara. Así hacían crítica, pongo la cara. Me queda muy poco tiempo, Sí. pero por eso les pido síntesis Nada, los te dos, diría. Sí. casi nada, pero no quiero dejar pasar este momento de las malas, este momento tal vez el peor momento en la vida de Mario. Eso que ustedes ven ahí es un helicóptero caído. ¿Por qué no contás muy brevemente qué pasó ese día, Mario? Nunca hablé sobre eso. Te digo la verdad, porque eso marcó un punto de inflexión en mi vida. Yo tenía 33 años. 33 años era Sí. vicegobernador cuando pasó. Estaba a cargo del gobierno y había ido a la fiesta nacional del maní que se hace en Hernando, a 200 kilómetros. Y cuando despegamos, caímos de 130 metros, voló 40 metros más. Se salvó un amigo que ahora falleció, que vos conocías mucho, periodista Jorge Neder, A Jorgito Neder. que lo arrojó a la puerta del avión. Se mataron los dos pilotos, mi secretario y yo tuve 39 fracturas. Y eso lo he llevado en mi vida encima. Y en realidad siempre que me preguntan solamente digo una cosa. Después que pasó eso, son muchos años, ¿no? Dos cosas, una vinculada al poder. Yo era vicegobernador y andaba de bastón y estaba enyesado y todos me decían que yo estaba perfecto. Sí. Después perdí la interna contra el gobernador y me fui a la calle y me decían, tenés que hacerte ver, sos un tipo joven, mirá cómo estás. Eso para tomar dimensión de lo que es estar abajo y estar arriba. El llano y el poder. Y la ¿no? segunda es que frente a las mismas cosas de la vida, la vi distinto. ¿Sabes por qué? Porque nadie es imprescindible. Ya. Ni aunque tenga plata, ni aunque se robe la plata del país, ni aunque se sienta dueño del poder. Un abrazo grande, muchísimas gracias por estar aquí en la Casa Muchas de la gracias, Ecuación. siempre Un un gustazo gusto recibir haber estado con ustedes. a los Negri.